Bueno, vamos a seguir en, en el análisis de timing, en el timing análisis de algunos circuitos. Y bueno, vemos aquí un primer ejemplo. Este es el caso de un shift register, el shift register que vimos en láminas pasadas, ¿no?, de esta misma sección. Y entonces pues vamos a considerar, podemos notar que cada registro está interconectado con otro únicamente por alambres, no hay lógica combinacional entre ellos. Entonces pues podemos despreciar tiempo que el tiempo de propagación o el Tmax de la lógica combinacional, pensando que un alambre tiene un retraso insignificante. Y podemos también pensar en que el TCQ y el TCTOP, que son parámetros, son valores de fabricación de los registros, pues podemos pensarlo como TCQ igual a 1 nanosegundo y TCTOP igual a 0.5 nanosegundos, como está escrito aquí arriba. Y entonces con esos dos valores y considerando el Tmax, el Tnext max, el tiempo de la ruta crítica de la lógica combinacional como 0, y entonces únicamente usando TCQ más TCTOP podemos calcular el tiempo, el periodo mínimo del clock y como TCQ más TCTOP. Entonces serían 1.5 nanosegundos. Y pues la frecuencia máxima, o sea el inverso del periodo mínimo, la frecuencia máxima del clock sería pues esto, ¿no? 1 entre 1.5 igual a 666 MHz. Pues con este ejemplo notamos que aún con con estas características, únicamente TCQ y TCTOP, aún así y sin lógica combinacional no se puede tener una Fmax arbitrariamente alta. Está restringido a 666 MHz. Esto es pues porque por el hecho de que los registros son cosa física, ¿no? Veamos este otro ejemplo. Aquí en este ejemplo tenemos a un contador binario. Y fíjense que aquí sí hay lógica combinacional. Aquí hay un comparador, pues para hacer cuando llegue a 15 igual a 1, 1, pues ya nos manda un pulso. Y sí hay lógica combinacional, ¿no? Vemos ahí un incrementador. Y entonces aquí podemos observar una tabla donde nos dice para diversas operaciones NAND, XOR, tendríamos para 8 bits, 8 compuertas o 22 compuertas, dependiendo pues de la complejidad de la lógica combinacional. Es una tabla general. Ahí tenemos el sufijo A en los comparadores de mayor que o en los incrementadores o en los sumadores. El sufijo A que hace referencia a un circuito optimizado en área, es decir, un circuito diseñado para ser pequeñito. Y el sufijo D es un circuito optimizado en retraso, es decir, un sistema diseñado para ser rápido, para funcionar con bajo Tnext max, con bajo periodo de retraso. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el comparador. Tendría 25 compuertas, digámoslo así, ¿no? 25 optimizado para área. Y su contraparte optimizada para retraso pues es mucho más grandote, utiliza 68 compuertas. Pero ese mismo comparador de 8 bits, ahora en cuanto a retraso, el optimizado en área pues tiene 4 nanosegundos, mientras que el otro tiene 1.9, la mitad, porque está optimizado para retraso. Esto pues lo vemos usualmente en los diseños digitales. Un sistema optimizado en área a menudo es más lento. Un sistema optimizado para retraso que sea rápido a menudo es más grandote, más bultoso. Entonces pues esos son los intercambios que hay, los compromisos que hay. Aquí podemos ver pues lo mismo con los incrementadores, optimizado en área, optimizado en retraso, para diversos anchos de bus. Entonces, usando esta tabla, pues vamos a hacer algunos cálculos
para el retraso de propagación de un contador, que utiliza pues al incrementador como su lógica combinacional. Entonces, observemos aquí, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, fíjense, en el primer renglón, pues tenemos el 10x max, es el de 8 bits para optimizado en área. Entonces, si vamos obviamente vamos a estar usando este lazo, este lazo que vemos aquí, que estoy marcando aquí. Entonces, para el incrementador, a ver, tendríamos es 8 bits, el incrementador de 8 bits optimizado en área. Entonces vamos a buscarlo en la tabla. Entonces sería el incrementador de 8 bits optimizado en área, utiliza 27 compuertas y su retraso es de 2.4 nanosegundos. Entonces pues vamos con ese 2.4 nanosegundos para utilizarlo en la ecuación de cálculo máximo de frecuencia de reloj. Entonces decimos 1 nanosegundo de TCQ más 0.5 de TC-top más 2.4 de la lógica combinacional, 256 MHz. Entonces, pues no puede correr tan rápido nuestro contador, máximo a 256 MHz. Y así es como vamos a hacer los otros análisis. Veamos por ejemplo. Ahora un contador de 16 bits donde su incrementador está optimizado para retraso. Entonces vamos a la tabla a buscar el retraso de propagación de esa función lógica. Es un incrementador optimizado para retraso de 16 bits. Entonces su retraso es 3.3 nanosegundos. Lo sustituimos en la ecuación. Entonces vemos la máxima frecuencia, pues es el inverso del periodo mínimo. Ahí vemos el 3.3 nanosegundos y serían 208 MHz. Entonces, pues en general, así es como se hace el timing análisis, ¿no? El análisis de tiempo. Un nanosegundo y 0.5 nanosegundos, pues son parte del registro. Entonces, son de fabricación del registro. Y la lógica combinacional, pues fíjense que cambia dependiendo de qué circuito se use, si está optimizado para área o para retraso, depende. Entonces pues ya podemos hacer una tabla de comparación aquí, unas comparaciones, ¿no? Viendo pues arriba los casos de optimizados en área y comparando abajo con los de optimizados en retraso. Aún así, pues vemos que no se puede arbitrariamente cambiar la máxima frecuencia. Eso es dependiente tanto de los registros, que son dependientes de la tecnología de diseño que se está usando, como de la lógica combinacional, que depende tanto de la tecnología que se esté usando como del diseño que nosotros estemos proponiendo para hacer la lógica combinacional. Entonces, pues eso se debe tener en cuenta. Y bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a seguir. Esto ¿dónde estoy? Perdón, es que estoy revisando aquí la literatura. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el hold time, análisis de hold time. Ustedes recuerdan esta gráfica de aquí. Y pues vamos a hacer ahora una revisión de qué pasa con el tiempo hold. Recordemos, aquí en el rising edge del clock es donde ocurre el muestreo de la entrada del registro. Y t-hold es el periodo de tiempo que se debe quedar estable la señal que se está muestreando después del rising edge. Se debe quedar estable después del rising edge. Eso es t-hold. Y entonces pues vamos a notar que t-hold más t0 dan th. Aquí marqué arriba th. Entonces aquí está esa equivalencia. th es igual a t0 más el periodo t-hold. Ahora vamos a ver t2. Ahora bien, aquí está t-hold. Este es el rising edge.
Y entonces notamos que T2 es desde el Rising Edge más TCQ más TNextMin. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace un cambio en el Rising Edge, la señal de salida del registro va a provocar un nuevo cambio y una nueva entrada en el ¿cómo se llama? En el registro. Entonces aquí, esta S1 va a cambiar de valor para generar a S2. Recordemos, aquí estoy marcando a TNext Max, que es el tiempo que tarda en establecerse S2, el nuevo estado que se va a mostrar. Pero si este cambio ocurre demasiado rápido, puede traslaparse sobre T-Hold. Y no queremos que se traslape sobre T-Hold porque habría una violación. Recordemos que T-Hold es el tiempo en que debe estar fijo la señal. Entonces, ahora bien, T2 es T0 más TCQ más TNextMin. El tiempo TNextMin es el mínimo tiempo en el que empiezan a ocurrir cambios para generar la siguiente señal que se va a muestrear en el registro. Entonces T0 más TCQ más TNextMin. Vamos ahí. T2 es T0 más TCQ, a ver, más TNextMin. Perdón. Aquí T2 es T0 más TCQ, que es hasta aquí, más TNextMin, que es el primer tiempecito donde rápido empieza a cambiar la entrada del registro para hacer a muestrear una nueva señal. Entonces ese cambio debe ser, es este 2 aquí, debe ser mayor, a TH. Si T2 alcanza a TH, entonces puede haber una violación de T-Hold. Por eso existe esta restricción. T2 debe ser mayor a TH. No se debe traslapar. Y entonces aquí nosotros podemos sustituir T2 y TH en la desigualdad que está aquí abajo. Sustituimos, hacemos el despeje y nos queda esto. T-Hold es menor a TCQ más TNextMin. O sea, T-Hold debe ser menor a TCQ más el tiempo que tarda la lógica combinacional en responder de inmediato, o sea, lo más rápido posible que tarda la lógica combinacional en responder. El peor de los casos es que esa sea tan rápido que valga 0, o sea que de inmediato responde, TNextMin vale 0. Y si nosotros consideramos aún así el peor de los casos, pues quedaríamos con la desigualdad de abajo. T-Hold nos quedaría como TCQ, T-Hold menor a TCQ, asumiendo que TNextMin es 0. Pero fíjense lo interesante, T-Hold y TCQ son ambos parámetros de fabricación del registro. Entonces nosotros como diseñadores a nivel de transferencia de registro, no tenemos fuero ahí, no podemos controlar esos dos tiempos porque esos dos son de fábrica del registro, tanto T-Hold como TCQ. Entonces, pues esta es una garantía que todo fabricante da, que el T-Hold de sus registros es menor al TCQ para garantizar que no haya un traslape sobre T-Hold y que el registro entregue más rápido la salida de lo que puede aguantar su tiempo para el siguiente periodo. Entonces, esto, T-Hold y TCQ, son ambos parámetros del registro, parámetros de fabricación. Entonces, no obstante, pues para nosotros es importante saber. Ahora pues vamos con el retraso de salida. El retraso de salida, o sea, el tiempo que tarda desde que ocurre un Rising Edge, aquí, el Rising Edge, hasta mostrarse el valor muestreado en la salida del circuito, pues es obviamente el TCQ, el tiempo que tarda el registro en mostrar en su propia salida lo que muestreó, junto con el retraso de la lógica combinacional que está enfrente de él. Este retraso de aquí, que le vamos a llamar T-output. Entonces la suma de los dos es el tiempo clock to output, o TCO, el tiempo que tarda en mostrar una salida, la salida desde el clock. Entonces pensemos pues en una interconexión entre registros, una transferencia entre registros, que tiene en medio pues lógica combinacional. Básicamente siempre vamos a estar viendo este lazo.
Esas interconexiones de combinacional con registros siguen a este modelito de este lazo y entonces pues se pueden analizar con este timing análisis que hicimos ahorita. Entonces pues esa es la parte del timing análisis. Y finalmente pues terminamos con estas recomendaciones. Código de 2 segmentos es lo que vimos. Se trata de separar los elementos de memoria, los registros, en un pedazo de código y en el otro pedazo de código hacer los bloques combinacionales. Esto tiene la ventaja de ser, sobre todo cuando se está iniciando en la descripción de hardware, de tener una manera clara de mapearse hacia hardware, aun cuando estemos utilizando pues las estrategias, los constructores de programación estructurada. Aún así, uno puede tener claramente qué hardware va a salir porque uno no pierde de vista en dónde están sus registros y en dónde está la lógica combinacional. Obviamente esta codificación en 2 segmentos puede ser un poquito engorrosa, porque pues es un poquito más grande. En general los códigos quedan un poquito más grandes, pero son muy bien recibidos por cualquier sintetizador. Entonces esto puede ser un poquito engorroso, esa es una desventaja, pero a final de cuentas, al menos cuando se está iniciando en la descripción de código con lenguaje, pues es mejor. Uno podría utilizar un process con clock y reset y hacer asignaciones con lógica combinacional ahí. Y lo que estaría haciendo uno pues es hacer la lógica combinacional con su propio registro enfrente. Todo en un solo process, y a eso se le llama un código de un solo segmento. Ya con más práctica de esto, ya haciendo varios casos de 2 segmentos, uno puede ver que puede hacer eso. Pero es preferible, al menos al principio, utilizar el código de 2 segmentos. Y bueno, pues mientras tanto, yo creo que voy a terminar aquí este video. Ya terminamos estas láminas y ya sabemos pues los principios básicos de la descripción de hardware, tanto de código de secuencial como combinacional, de registros como combinacional. Recuerden, código de 2 segmentos se prefiere. Bueno, seguimos entonces en el próximo video. Termino este video aquí en este momento.